Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que bien. Sé que han tenido algunas dificultades, vamos a tratar de explicar un poco con este video, apoyarlos. Tal vez algunos ya me enviaron algunos trabajos, pero hay algunos detalles que creo necesarios explicarlos. Voy a procurar estarles mandando videos. Ustedes deciden si los ven o no, es como apoyo o una explicación así sencilla de lo que se va a dejar. En esta ocasión pues ya pasó la hora de entrega, sin embargo de todos modos aquí está el video, y para los que quieran corregir, de todos modos voy a estar recibiendo sus trabajos, se los tomaré como entregados en tiempo. Bueno, nos dice: copia en tu cuaderno el siguiente ejercicio y completa la información que haga falta. Obviamente esto lo vas a pasar a tu cuaderno. Aquí tengo alguna de la información que ya se les presenta a ustedes en el trabajo. Dice: Juan se traslada a la escuela. Con los datos que se presentan a continuación en la tabla, traza en tu cuaderno las gráficas que representan las relaciones distancia-tiempo y velocidad-tiempo. Lo primero que necesitamos es completar la tabla. ¿Y cómo se va a hacer? Bueno, yo aquí no tengo toda la información que se les puso a ustedes, pero la idea es que vean cómo se obtiene esa información para que ustedes lo puedan realizar. Obviamente no les voy a dar las respuestas a lo que a ustedes les hace falta, solamente les voy a decir cómo se obtienen. Bien, en esta tabla nos pide la aceleración. La aceleración, como lo vimos en los apuntes, es el cambio de velocidad que se tiene en un tiempo determinado y se mide, como lo menciona aquí, en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo obtenemos la aceleración? Bueno, para la aceleración es necesario que tengamos la velocidad inicial, la velocidad final. Esto nos va a dar el cambio de velocidad y eso lo vamos a dividir entre el tiempo. En el primer ejercicio, que es este de aquí, podemos ver que la velocidad inicial es 0. Ahí no nos lo muestra, sin embargo, pues deducimos que parte de 0 el movimiento, es decir, antes de que empiece a correr el tiempo, Juan estaba parado, ¿sí? Sin moverse. En el primer segundo, él alcanzó una velocidad de 8 metros por segundo. Esta la vemos aquí. Bien, entonces tenemos velocidad inicial igual a 0, velocidad final 0.8, que es lo que tenemos aquí, 0.8 metros por cada segundo. ¿Qué es lo que hacemos? A la velocidad final le restamos la velocidad inicial, que es 0.8 velocidad final menos 0 velocidad inicial, y obtenemos obviamente 0.8. 0.8 lo dividimos entre el tiempo que transcurrió, que es un segundo, y esto nos da la aceleración, que es 0.8 metros por segundo al cuadrado. Vamos al siguiente renglón. La velocidad inicial es la velocidad que tenía Juan al iniciar el segundo o
el segundo número 2. Y podemos, obviamente, ¿a qué velocidad inició este segundo? Pues a 0.8, que era la velocidad a la que llegó en el segundo anterior. Entonces la velocidad ahora es de 0.8 metros por segundo. La velocidad final aquí la podemos ver y es de 1.2. Y es como llegamos a la operación que vamos a realizar. ¿Cómo es la operación? 1.2, que es la velocidad final, menos 0.8, que es la velocidad inicial. Y aquí cuánto tiempo transcurrió en este tiempo, en este intervalo. Ya pasó un segundo. Ahora, ¿cuánto tiempo más pasó? Llegamos al segundo número 2. Para esto pasó solamente un segundo de aquí a acá. 1 más 1, 2. ¿Sí? Entonces pasó un segundo. Esto nos arroja una operación que sería 1.2 menos 0.8. Esto es igual a 0.4. Entre 1, ¿cuánto es? Aceleración es igual a 0.4 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y ahí obtenemos el valor de del segundo renglón. Si tú revisas en tu apunte, bueno, ya te di un valor que no tenías. En tu apunte tenías que llenar en ese segundo renglón cuál era la aceleración. Y te daba el tercero. Vamos al tercer renglón. Ahorita estoy copiándolo para tenerlo más rápido. Bien, en este tercer renglón tenemos velocidad inicial. La velocidad inicial en el tercer segundo es la velocidad a la que terminamos el segundo anterior, que era el segundo número 2. Y la velocidad final que teníamos era de 1.2 metros por segundo. Y aquí observamos que ahora nuestra velocidad es de 1.6. Es la velocidad final a la que terminamos. Lo aplicamos esto a la fórmula y entonces ponemos velocidad final 1.6 menos velocidad inicial, que es 1.2. Eso lo voy a dividir entre el tiempo que transcurrió de 2 segundos a 3. ¿Cuánto pasó? Un segundo más. Si se fijan, en todos va incrementando solamente un segundo. ¿Qué quiere decir? Que solamente vamos a dividir entre 1. Y nuevamente, ¿cuánto es? 1.6 menos 1.2. El resultado que te va a dar es 0.4. Por lo tanto, la aceleración es igual a 0.4 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Es como llegamos a los valores que yo te estuve dando. Si te fijas en tu hoja, en todos, la aceleración, en todos los que yo te di, la aceleración que te arroja es de 0.4 metros por segundo al cuadrado. Al segundo número 9, ¿cómo lo obtuvimos? Bien, tenemos la velocidad inicial. Velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial en el segundo número 9? La velocidad inicial es a la que terminamos en el segundo anterior, que es
3.6. Velocidad final. ¿Cuál es ahora la velocidad final? Aquí te la menciona. La velocidad final es 4.0. Y con esto realizamos la operación. Aceleración es igual a velocidad final 4.0 menos velocidad inicial, ¿cuánto es? 3.6. El resultado lo voy a dividir entre 1. ¿Cuánto es 4.0 menos 3.6? El resultado va a ser 0.4. Lo dividimos entre 1 y nos va a dar 0.4 entre 1 es igual a 0.4 metros por segundo al cuadrado. Con esto espero que quede claro cómo se fue obteniendo. Ya vimos, en todos el resultado va a ser 0.4. Lo que me importa aquí es que identifiques cómo es que se obtiene la aceleración. Velocidad final menos velocidad inicial, la divides entre el tiempo transcurrido y te da la aceleración. Y esto vas a realizarlo en estos renglones de aquí. O los puedes hacer en otra hoja, no hay ningún problema. Nada más ocupas enviarme la información o la foto de esa hoja. Bueno, las variables respecto a las preguntas. ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son las constantes? ¿Y cuánto varía la distancia que recorre Juan en cada segundo? Variables. Las variables son aquellas cantidades que van cambiando, en este caso con el transcurrir del tiempo. En una gráfica las variables van en el eje Y y las constantes van en el eje X. Algo que es constante, si se fijan, es los segundos, el tiempo. Siempre va cambiando de uno en uno. Entonces, las constantes en este caso es el tiempo. ¿Qué es lo que cambia con el tiempo? Cambia la distancia que recorre y la velocidad a la que va. Obviamente, esto nos va a cambiar también el resultado, que es la aceleración. ¿Cuánto varía la distancia que recorre Juan en cada segundo? Bueno, para sacar cuánto varía la distancia, en el primer segundo recorrió ¿cuánto? 0.8. En el siguiente segundo recorrió o llegó hasta 2.4. ¿Qué quiere decir? Que a 2.4 le resto 0.8 y me da la variación que tuvo Juan de 1.6. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer segundo Juan recorrió 0.8. En el siguiente recorrió 1.6. En el siguiente, ¿cómo lo obtengo? 4.8, que es la distancia recorrida, menos la distancia que ya llevaba recorrida, y me da cuánto cambió la distancia, ¿sí? En el siguiente, la distancia que recorrió Juan o llevaba recorrido es de 8, menos la distancia que ya había recorrido, que era 4.8, y me da una distancia recorrida o incrementada de 3.2. Vamos a la segunda parte. Bueno, en este espero que no
haya dudas, vamos a la siguiente parte y al final vamos a dejar las gráficas. Estas tablitas pues son todavía más sencillas de llenar. Dice que a continuación se presentan dos tablas. Cópialas en tu cuaderno. Vas a copiar eso en tu cuaderno y vas a completarlas. En una hoja traza los diagramas que representen los movimientos de Sara y Pedro en línea recta. Para esos diagramas en tu apunte tienes, después del ejercicio anterior que era tienes el diagrama de Pedro, que es un monito que dice distancia 0.8, 2.4, 4.8 y cómo en cada segundo se va separando la distancia. Bueno, ese diagrama lo vas a hacer también con Sara y con Pedro. Es lo que te pide aquí, que hagas algo semejante. ¿Cómo se llena esta tabla? Bien, nos pide la velocidad. ¿Cómo se obtiene la velocidad? Dividiendo la distancia entre el tiempo. En el primer renglón tenemos a Sara. La distancia es 0.5 metros entre 1 y nos da 0.5. ¿Sí? La aceleración ya vimos en el ejercicio anterior cómo se obtiene, que es velocidad inicial menos velocidad final entre tiempo. En este caso, la velocidad inicial de Sara era 0. ¿Sí? Perdón. Velocidad final de Sara era 0.5 menos la velocidad inicial que era 0, y esto lo vamos a dividir entre el tiempo transcurrido. ¿Cuánto tiempo transcurrió? 1 segundo. ¿Sí? Y nos da la aceleración, que es 0.5 metros por segundo al cuadrado. En el siguiente segundo, en el segundo número 2, tenemos la velocidad. ¿Cómo lo obtenemos? Distancia 1.2 entre tiempo transcurrido 0, que son 2 segundos, y nos da una velocidad de 0.6 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Bien. ¿Cómo obtenemos la aceleración? Aceleración es igual a velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final que tenemos? Tenemos 0.6 metros por segundo menos la velocidad inicial. ¿Cuál era? 0.5. Todo eso lo dividimos entre el tiempo transcurrido. Del 1 al 2, ¿cuántos segundos pasaron? 1 segundo. Entonces la aceleración es 0.1 metros por segundo al cuadrado. Siguiente renglón, en el segundo número 3. Sí se los di y vamos a ver. Velocidad. La velocidad es igual a distancia recorrida, 2.1 entre el tiempo, 3. Y el resultado me da 0.7. Aceleración. Aceleración es igual a velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final? 0.7 menos velocidad inicial, que era esta de aquí, 0.6. Todo el resultado lo divido entre el tiempo transcurrido y tenemos la aceleración. En el siguiente dato que les di es velocidad es igual a 3.2, que es la distancia recorrida, entre 4 segundos, que es el tiempo transcurrido. Me da una velocidad de 0.8 metros por segundo.
La aceleración nuevamente, ¿cómo lo obtenemos? Velocidad final, que es en este caso 0.8, menos velocidad inicial 0.7. Todo eso lo dividimos entre el tiempo transcurrido 1. Así de sencillo. Ya con eso se van dando una idea de cómo va a ir cambiando. Más que nada lo que me importa es que hagan las operaciones, ya que si no hacen las operaciones y solamente ponen resultados ya por deducción, pues no se está logrando lo que se pretende. En el lado de Pedro no les di ningún dato, vamos a obtener uno. Velocidad, vamos al número 9, este de aquí. La velocidad es igual a distancia recorrida 16.2 entre tiempo transcurrido 9 segundos. ¿Cuánto es? Una velocidad de 1.8 metros por segundo. Para obtener la aceleración no puedo, ya que necesito tener la velocidad de aquí. Obtenemos la velocidad 13.6, distancia recorrida, entre 8, tiempo transcurrido. Velocidad 1.7. Y entonces sí, ya tenemos velocidad, aceleración es igual a velocidad final, que es 1.8, menos velocidad inicial 1.7, entre tiempo transcurrido 1 segundo. Aceleración 1 metro por segundo al cuadrado. No sé si aquí vaya a salir la misma aceleración en todos o no. Es cosa que les toca determinar a ustedes, hacer sus operaciones y completar el cuadro. Y vamos a lo que es las gráficas.